Muchas gracias, señora presidenta. Tenemos por delante un proyecto de ley de presupuesto, una ley trascendental, sin duda, para todo gobierno, y nosotros no la vamos a acompañar en general. Y no la vamos a acompañar, en primer lugar, porque matriza una concepción político-ideológica, sobre todo referida al rol que tiene que tener el Estado, que no compartimos. En segundo lugar, porque es técnicamente inconsistente. En tercer lugar, porque ignora el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo. En cuarto lugar, porque plantea montos inciertos para la ejecución presupuestal. En quinto lugar, porque presenta poco apego a la transparencia y al debate profundo. En sexto lugar, porque es políticamente incumplidor. Y voy a argumentar estos 6 puntos. En primer lugar, ya algunos de mis compañeros ya han planteado que tenemos una visión del rol del Estado diferente del que está planteado y que con absoluta claridad el senador preopinante planteó. Ellos ven al Estado como una carga. Ellos ven al Estado como un lastre para el sector privado, para el mercado. Siempre hemos pensado que esa es una falacia de falsa oposición, como decía Bas Ferreira, que no se verifica la idea de que si se retira el Estado mejora el mercado y el sector privado, ni se verifica la idea de que si el Estado es más potente, los mercados funcionan peor. Más bien todo lo contrario. Más bien uno ve países en donde funcionan de manera más profunda los mercados y con más potencia el sector privado cuando hay estados también más potentes, con más capacidades. Acá se plantea automáticamente la idea de que el Estado es solo gasto, que el Estado es solo carga, que el Estado es solo lastre. Por eso no se razona en términos de que atrás del gasto del Estado hay políticas. Hay políticas que han tenido resultados, toda política es mejorable, todos los resultados son mejorables. Pero sin Estado no hay políticas. Y por lo tanto se está viendo el problema con un solo ojo, el ojo del gasto, sin entender que atrás del gasto hay políticas. Se lo ve esencialmente como algo que se sintetiza en el tema de la deuda. Y me parece bien que todos estemos preocupados por la deuda. Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno en 2005, la deuda bruta y la deuda neta estaba entre 30 y 35 puntos porcentuales del producto, más alta de lo que dejó el Frente Amplio el año pasado. Por lo tanto, las cátedras sobre endeudamiento y preocupación sobre el tema de la carga para las futuras generaciones hay que hacerlas a veces con más cautela, porque para eso habría que haber mostrado otra conducta y otros resultados en esta materia. El Frente Amplio recibió un país con una deuda bruta del entorno del 100% del Producto Bruto, con una deuda neta del entorno cercano al 80% del Producto Bruto. Por lo tanto, sobre eso tendremos seguramente todos que evaluar y analizar con más autocrítica de la que se ve en este recinto los temas de cómo manejar las cuentas públicas. Decíamos que esta es una formulación presupuestal que es inconsistente desde el punto de vista técnico. Para empezar, la formulación del contexto macroeconómico. En la exposición de motivos se muestra que según el gobierno este año vamos a caer 3,5%. No hay analista hoy porque se han ido corrigiendo esas cifras y el gobierno no ha ido actualizando su visión en estos últimos 3 meses, a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo y en la región. No hay analista privado, no hay organismo multilateral que no ubique la caída del producto de este año en 4,2, 4,3 o 4 o 5%. Pero además el gobierno plantea que ya el año que viene vamos a crecer de manera tal
que vamos a compensar la caída de este año y encima vamos a ir más allá. O sea, el 2021 tendría niveles de productos superiores a los 2019, según lo planteado por el gobierno. Y eso tampoco es convalidado por ningún analista privado, por ningún organismo multilateral que hace proyecciones al respecto. No hay nadie que plantee que el producto de 2021 supere al de 2019. Entonces uno se plantea, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales el gobierno se plantea ya no solo una caída menor este año, sino sobre todo un rebote tan fuerte el año que viene? Entonces uno ve las proyecciones que están en la exposición de motivos y ve que el consumo interno va a crecer mucho más de lo que cayó este año. También vamos a estar encima de lo que se consumía en 2019. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual la demanda interna va a crecer y va a estar por encima de la de 2019? Cuando está claro que los salarios están cayendo, costó que el gobierno lo reconociera, pero finalmente reconoce que va a haber caída salarial en todos estos años, tanto en el sector privado, por las pautas que se manejaron, como claramente en el sector público a partir del artículo 4 que se plantea. Entonces va a haber rebaja salarial. Atrás de la rebaja salarial sabemos que viene la rebaja de pasividades por la forma de ajuste. Va a haber recorte en el gasto público, como también se plantea prácticamente en todos los rubros del presupuesto. Entonces, con menos salario, con menos masa salarial, como mostraba recién nuestro colega el senador Olesker, con menos pasividades, con menos gasto público, ¿qué es lo que cómo se va a financiar una mayor demanda interna? No se explica. Entonces uno podrá ver qué otro elemento hay. Bueno, ahí lo que vemos también es un salto enorme en las exportaciones, en lo que llamamos además las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios. Ahí aparentemente se va a generar un superávit de la cuenta corriente enorme. ¿Basado en qué? Y ahí otra vez nos volvemos a preguntar, ¿cuál es la razón por la cual vamos a tener cifras de crecimiento de exportaciones enormes, un superávit comercial, de cuenta corriente en la balanza de pagos de 4,8% del producto? En el 2002, que además estábamos en plena crisis y fue un superávit comercial muy grande, ese superávit apenas superó el 3%. Bueno, pues parece que el año que viene, en una economía que seguramente no va a estar cayendo, sino creciendo fuerte según el gobierno, vamos a tener exportaciones netas con un superávit de 4,8%, absolutamente inexplicable. Las exportaciones van a subir en las tasas que se plantean enormes también, que no se verifican en la historia reciente del país. ¿En base a qué? A un mundo que es absolutamente incierto. No tenemos ni idea, como bien decía incluso el senador Da Silva, tenemos un mundo de pura incertidumbre, no sabemos cómo van a ser los flujos comerciales, no sabemos cómo van a ser los flujos financieros, sabemos que los flujos turísticos están muy comprometidos este año, el año que viene. ¿Cuál es la fuente de ese crecimiento de las exportaciones? ¿Serán los precios? Tampoco, porque el propio equipo económico mostró que va a haber una leve suba de precios de alimentos y una suba mayor del petróleo, que es lo que nosotros compramos. ¿Será quizás que se corrige lo que tantas veces hemos escuchado en todos estos años, de 25-30% de atraso cambiario, de desajuste cambiario, y eso corregirá el marco externo? Pues cuando uno ve las proyecciones en la exposición de motivos, no hay ninguna corrección cambiaria de acá al 2024. La inflación y la devaluación corren parejitas durante todos estos años. Entonces no hay razón para entender por qué va a haber un salto tan grande en las exportaciones. Pero además se plantea que las importaciones van a crecer poco para generar ese superávit. Y nuevamente, si vamos a estar realmente en una economía en crecimiento,
porque se plantea crecer casi 12% en los próximos años, ¿por qué las importaciones no van a estar creciendo también? Si uno importa bienes de capital, si uno importa insumos. Y si el consumo doméstico va a estar creciendo tanto, también van a crecer las importaciones de bienes de consumo. Por lo tanto, no hay consistencia en el enfoque de por qué lado vienen las fuentes de crecimiento de la economía que soportan esta formulación presupuestal. Decíamos que un tercer punto es que esta formulación presupuestal ignora el contexto de pandemia. No hay prácticamente un solo artículo en los 771 artículos que tenemos sobre la mesa que tome claramente en consideración el marco de la pandemia. En materia de salud, cuando sabemos que para el año que viene va a haber unos 100.000 compatriotas que van a pasar a la salud pública, que ya han pasado 85.000, y sin embargo, lejos de haber un incremento en los recursos para ACE y la salud pública, lo que hay es un recorte. Cuando no vemos, como decía también el senador Olesker, que se estén planteando los recursos que este año se estarían gastando en base a la pandemia, por seguros de paro, por exoneraciones tributarias, por algún apoyo a los sectores vulnerables. Cuando el Frente Amplio presentó un aditivo para reforzar el presupuesto del MIDES para que financie ollas populares, la coalición de gobierno en comisión lo votó en contra. Y lo que se planteaba era muy modesto. No llegaba a 2 millones de dólares en 2021 y en 2022. O sea que ni siquiera esa señal, porque 2 millones de dólares, menos de 2 millones, no son más que una señal, ¿sí? Ni siquiera esa señal se dio para marcar de alguna manera que esta es una formulación presupuestal que toma en cuenta el escenario de pandemia. Lo mismo para el tema de la reactivación económica en el marco de la salida de la pandemia, donde sabemos que la inversión en infraestructura pública es fundamental para la generación de empleo, para ayudar a la reactivación. También ahí hay recortes de recursos. Un cuarto punto que nosotros hacíamos refería a los montos inciertos que se estarían votando acá en esta ley de presupuesto. En primer lugar, vuelvo al tema de las inconsistencias en la formulación técnica del presupuesto, porque en la exposición de motivos se habla de metas indicativas del déficit fiscal. Metas indicativas de déficit fiscal, no una regla fiscal. Acá volvemos a decir lo mismo que dijimos cuando se discutió la ley de urgencia. Acá no hay una regla fiscal, simplemente hay metas indicativas, dicho sea de paso, y después voy a detenerme en eso, que no sabemos de dónde salen. El senador que planteaba el informe en mayoría hablaba de que se reglamentaba la regla fiscal. Me gustaría preguntar, señora presidenta, de los 771 artículos que tenemos sobre la mesa, ¿cuál refiere a una reglamentación de la regla fiscal? Ninguno, porque no hay una regla fiscal. Pero sí hay inconsistencia entre los montos presupuestales y la meta indicativa. Lo hemos dicho en varias oportunidades en la comisión. Si se ejecutaran los montos presupuestales que están planteados en este proyecto de ley, el déficit fiscal para el año que viene sería casi el doble del que se prevé en la meta indicativa. No hay una conciliación entre el presupuesto que se estaría aprobando y las metas de resultados fiscales, dando por buenos todos los supuestos de crecimiento y todo lo demás que está en la exposición de motivos del gobierno. O sea, con su propia información, la inconsistencia es enorme. Hemos preguntado varias veces sobre esa conciliación, nunca tuvimos respuesta, con lo cual no hace más que, discúlpennos, confirmar la sospecha de que hay una enorme inconsistencia entre la formulación de un presupuesto que ya es de recorte de por sí, es un recorte
y un ajuste, la propia formulación del presupuesto, como decía el senador Olesker, esa es el primer ajuste fiscal, sino que aún ese recorte implica que se incumplan drásticamente la meta fiscal que tiene el gobierno. Cuando nosotros planteamos esto en comisión, un legislador nos decía, pero entonces la propuesta ¿qué es? ¿Recortar más? Nuestra propuesta no es recortar más, va a ser la del gobierno, a partir de los artículos 6 y 7. Nuestra propuesta es que este no es momento, con la pandemia, de hacer un ajuste fiscal, como no lo hace ningún país en el mundo. Acababa de mencionar el senador Carrera que el Fondo Monetario está diciendo que este año, a nivel global, los déficits fiscales van a aumentar en 9 puntos y la deuda promedio va a rondar el 100% de los productos brutos. Bastante lejos estamos en ambas cosas en Uruguay. Pero en todo caso, esa no es nuestra visión. Nuestra visión es que había que volcar algo más de recursos a los sectores más vulnerables, porque el grueso de lo que se está implementando por el Fondo COVID se resume en seguros de paro para los trabajadores formales y en exoneraciones tributarias para empresas. Y es bastante menor el monto que se vuelca para la asistencia directa a los sectores más vulnerables. Decíamos que entonces esa inconsistencia de los montos presupuestales con las metas indicativas nos hacen también sospechar de que va a existir ese otro segundo ajuste fiscal que mencionaba Olesker, que viene por la vía del artículo 6º, en donde se habilita al Ejecutivo a no ajustar las partidas presupuestales por inflación, con lo cual seguramente vamos a seguir teniendo una reducción real de los montos presupuestales en muchísimos incisos, así como también la aplicación del artículo 7º de la fijación de topes de presupuesto, que también va a ser el Poder Ejecutivo. O sea, este presupuesto es de recorte, pero además se le da al Ejecutivo otra tijera para seguir recortando, con un problema que hace a la transparencia y al debate democrático, que es que ese recorte segundo no se va a hacer en función de lo que se discuta en el Parlamento, sino que se va a hacer en base a la pura discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El senador que hizo el informe en mayoría planteaba que en el presupuesto de 2005 hubo un artículo similar sobre topes. Es cierto, la situación del 2002, que parece que para algunos era mucho más saludable de lo que estamos viviendo hoy, increíblemente, porque se habla del déficit y no se habla de la pobreza, ni de la producción, ni del marco externo, ni del empleo y el desempleo, ni de los niveles de inequidad. Es cierto que en 2005 hubo un artículo que preveía la posibilidad de topes de ejecución en ese marco. Pero hay dos elementos para agregar. Primero, ese artículo nunca se usó. Ese artículo nunca se usó. Y entre otras cosas, no era previsible que se usara porque había consistencia entre la formulación presupuestal y las metas fiscales. Cosa que ahora no existe. Ahora la presunción es que ese recorte por topes sí se va a usar por la inconsistencia entre los montos presupuestales y la meta fiscal. Más inconsistencias que hacen que los montos sean inciertos. Increíblemente, en la presupuestación de algunos gastos sustanciales que tiene el Estado uruguayo, como los referidos a la seguridad social y a los intereses de la deuda pública, los montos están congelados por 3 años. ¿Alguien puede pensar realmente que esa es una proyección razonable? Que en este contexto los intereses de deuda se queden quietos y mucho más los servicios de la seguridad social. La calidad de esa proyección es pésima, pero está hablando además de una proporción enorme del gasto público y que no depende estrictamente de las decisiones que se puedan tomar en el marco de la ley de presupuesto, porque los derechos de seguridad social hay que cumplirlos y porque el pago de los intereses de deuda hay que cumplirlos.
Otra inconsistencia que hace que los montos sean inciertos, y es que es cierto que algunos ministerios presentaron algunos proyectos que nosotros vimos con buenos ojos. No todos los ministerios trajeron una visión de lo que van a hacer, pero algunos sí. El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo. Sí, solo que después no había consistencia entre esos planes y los rubros presupuestales que la formulación del gobierno prevé. Lindos planes sin recursos. En algún momento a uno de los ministros le preguntamos, ministro, ¿de dónde piensa sacar recursos para hacer eso? Y con cara de resignación nos dijo, ya veremos de dónde salen. Es otra inconsistencia clara que vemos en la formulación presupuestal. En el marco de un recorte, reitero, que se da en todos los rubros, incluidos en los sociales. Hoy el senador que hacía el informe en mayoría decía que el gasto en educación, por ejemplo, que era de 5,1 en 2019 y volvía a ser de 5,1 en 2021. Y eso es definitivamente equivocado. El propio ministro de Educación y Cultura reconoció que en 2021 el gasto en educación alcanza el 4,9, mientras que en 2019 fue del 5,3. Por lo tanto, no nos embarullemos con números que no son correctos. Al final de la exposición, con gusto le concedo. Pero al final de la intervención, con gusto lo hago, señor senador. Sus intervenciones siempre son útiles. Además, es capaz de pedir un cuarto intermedio ahora. Dialogados, ordenemos. Señor senador. Bueno, señor usted senador, me lo corregirá cuando usted lo quiera. Por favor, señores senadores, al final de la locución le damos. Bueno, no la va a necesitar. Muy bien, continúe, señor senador. Ante la duda, todos podemos remitirnos a la versión taquigráfica de lo que se habló en la comisión. Bien, el quinto punto que queríamos plantear también es el del poco apego a la transparencia y al debate profundo. Y ahí me voy a referir, por supuesto, a la cantidad de pedidos de informes que se hicieron durante los casi 3 meses de tratamiento parlamentario de la ley de presupuesto, tanto en diputados como en senadores, en donde se pidió información, sobre todo al Ministerio de Economía y Finanzas, en sendos pedidos de informes y en sendas comparecencias, y nunca recibimos respuesta. Información que es fundamental para evaluar la propuesta del presupuesto, información que es fundamental para hacer el seguimiento de la ejecución presupuestal, información que es fundamental para entender las metas fiscales, en qué estaban basadas, en qué estaba basado el contexto macroeconómico que sustenta el presupuesto. No hubo transparencia en eso. El Frente Amplio ha presentado múltiples aditivos que no fueron considerados por el gobierno para mejorar aspectos de transparencia, pero lo que queremos dejar en claro es que buena parte de la información solicitada para entender esta formulación presupuestal no le fue concedida al cuerpo legislativo. Es más, y estoy seguro que no me salgo de contexto cuando digo que la ministra de Economía no solamente no envió la información, sino que tuvo el tupé de decir, yo les digo cómo se hace y háganlo ustedes o pídanselo a sus asesores. Una cuestión que es una falta de respeto al cuerpo legislativo y que puede verificarse en la versión taquigráfica. También en el terreno del debate, es difícil debatir contra montos que no se van a cumplir. Es difícil debatir contra montos que ya sabemos que van a seguir siendo recortados, ya sea por la vía de no ajustar por inflación, ya sea por la vía de los topes de ejecución. También en lo que hace a los temas vinculados a la negociación colectiva. El artículo 4 de salarios no incorpora el diálogo que se dio a nivel... Nosotros ya sabíamos, por lo dicho en la campaña, que el rol de los consejos de salarios y la negociación colectiva se iba a debilitar. Y lo que está pasando en este presupuesto es una confirmación de ese debilitamiento, porque lo que se dialogó en el marco de la negociación colectiva no fue recogido en la formulación de los artículos del presupuesto. También
la falta mejor dicho, la forma de no discutir algunos temas pasó por entrar en los descuentos de la discusión presupuestal, después que ya no recibíamos delegaciones entre gallos y medias noches. Un articulito del estilo "si pasa es gol", ¿sí?, en donde lo que se plantea es ni más ni menos que la desmonopolización de ANCAP en los aeropuertos. Ya venía el artículo, sí, discutido desde diputados sobre la desmonopolización en puertos. Ya venía, sí, el tema sobre la mesa desde la ley de urgencia, cuando se planteó específicamente un artículo para desmonopolizar los combustibles. Pero justamente el acuerdo en la ley de urgencia implicó que ese era un tema que seguía sobre la mesa, que se iban a hacer estudios, que se iban a hacer cálculos, que se iba a seguir dialogando. Sin embargo, sin diálogo, sin estudios sobre la mesa, ya está la desmonopolización en puertos y, reitero, como un aditivo en los descuentos de la discusión de la comisión, sin posibilidades de convocar empresas, de convocar trabajadores, de convocar... No preciso prórroga, tranquilo. No, hasta que no haya luces ahí, tranquila, tranquila. Sin posibilidades de convocar a los trabajadores, sin posibilidades de convocar siquiera a la empresa, se plantea en un tratamiento parlamentario de 10 minutos, ¿sí?, la desmonopolización de los combustibles en los aeropuertos. Por último, decíamos que este era un presupuesto políticamente incumplidor, porque cuando se inicia la formulación en la comisión, el gobierno dice: este es el presupuesto que la gente votó. Y yo me atrevo a desafiar ese punto, porque esto no es lo que la gente votó. Porque en la campaña electoral se dijo que se iba a recortar el gasto público, sí. Porque se dijo que el Estado era una carga para el Maya Oro, sí. Porque se dijo que había que recortar Estado, sí. En eso nos diferenciamos en la visión política, en la visión ideológica, sí. Pero cuando se dijo que se iban a recortar 900 millones de dólares, nosotros planteamos: no es factible hacer eso sin tocar las políticas sociales. Y la respuesta en campaña fue que las políticas sociales no se iban a recortar, cosa que se está incumpliendo totalmente en este presupuesto, en donde hay una cepillada generalizada de todas las políticas sociales que están llevándose adelante hoy por parte del Estado. También en la campaña se planteó el problema de los consejos de salarios, que solo debían discutir salarios, que debía debilitarse la discusión en los consejos de salarios y no contar con otros temas que claramente los consejos de salarios abordaban. Eso también se cumple en el sentido de que la negociación salarial se ha esencialmente ignorado en la formulación del presupuesto. Pero también en campaña se dijo que eso no iba de ninguna manera a significar una reducción de salarios. Y eso también se incumple. Acá los salarios están cayendo. Y se dijo que no iban a caer los salarios ni las jubilaciones. Y acá están cayendo los salarios y atrás de los salarios las jubilaciones. Y otros aspectos puntuales que seguramente iremos tocando a medida que avancemos en el articulado, pero que yo quiero simbolizar en la formulación de que se iban a construir 50.000 nuevas viviendas con este gobierno. Y ahora resulta que parece que eso había sido dicho medio como al pasar, no era un compromiso de campaña. Lo que el presupuesto asigna da aproximadamente para la mitad de eso, incluyendo casi la mitad de eso que eran viviendas iniciadas en el gobierno anterior. Por lo tanto, para ir sintetizando, vamos a votar en contra en general de este presupuesto porque no compartimos el enfoque del rol del Estado desde el punto de vista político-ideológico, porque es técnicamente inconsistente, porque ignora la realidad de pandemia en la que vivimos, porque los montos que plantean son inciertos y seguramente no se cumplan, porque no muestra apego a la transparencia y a la discusión profunda, y sobre todo porque es políticamente incumplidor de los compromisos de campaña. Este no es el presupuesto que la gente votó. Muchas gracias, señora presidenta.